¿Querés saber cuáles son los 7 CDRs que tienen una oportunidad increíble de corto plazo según el análisis técnico? Quédate que lo descubrimos. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Delivery de AT, y en el día de hoy vamos a estar viendo las oportunidades que nos ofrece el mercado. Tenemos 7 CDRs que están increíblemente interesantes para el corto plazo, obviamente desde el punto de vista del análisis técnico. Vamos a arrancar viendo cómo viene el contexto. Fíjate cómo terminó el mercado el viernes, ¿no? Acá estamos viendo en el S&P 500, que es para tener una noción, ¿no?, de lo que viene sucediendo en el mercado, pero son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que es bastante representativo del mercado para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que veníamos en un canal bajista de todo el año pasado, como digo siempre, y después diseñamos un hombro, cabeza, hombro. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, ¿no? Esta es una señal chartista de reversión, es una figura de reversión que obviamente si veníamos en una tendencia bajista, revertimos la tendencia y vamos a tener ahora una tendencia alcista. Por lo menos eso es lo que marcan los libros del análisis técnico. Entonces, si nosotros podemos proyectar esta figura, ¿cuánto nos da de suba? Una locura, cerca del 21%, ¿no? Que nos lleva al 200% de la extensión del último movimiento de Fibonacci. Ahora, ¿va a llegar hasta esa zona? No lo sabemos porque no podemos adivinar el futuro, pero es lo que nos dice el análisis técnico con respecto a esta figura. Pero ¿qué fue lo que pasó más cercano en el tiempo? Fíjate, veníamos en una corrección de muy corto plazo y llegamos hasta el piso del canal alcista que formó a partir del 12-13 de octubre del año pasado. Y a partir de ahí obviamente tuvo bastantes respetos y estuvimos en el piso de ese canal y después salimos con dos velas, la del jueves y la del viernes, que fueron monstruosas. Fíjate, bastante interesantes estas dos velas, así que eso nos quiere llegar a decir que nos pudimos poner por encima de la EMA de 21 y por encima de las otras dos EMAs también, que no es menor, así que pudiéramos pensar en un trade de corto plazo hacia arriba, ¿no? Obviamente el S&P 500, las ventajas y las desventajas que tiene operar en un ETF, las ventajas sería de que estás más diversificado y que las bajas no te pegan tanto. Las bajas en los ETFs son menores, digamos, que si tuvieras posicionado en una sola empresa. Pero también te limita las ganancias, ¿no? Obviamente, como el movimiento es menor, las ganancias que pudieras tener comprando una empresa a comparación del ETF pueden llegar a ser mayores, ¿no? Entonces en el ETF ganarías menos dinero. Fíjate que nos proyectamos acá el 61.8 de la extensión de Fibonacci del movimiento alcista anterior, el retroceso, y después la extensión nos llevaría a un movimiento alcista de corto plazo del 61.8%, ¿no? Cerca de los 419, 420 dólares, que obviamente nos significa un 3,64%. No es mucho, pero podemos entender que como es un ETF, puede llegar a subir hasta esa zona, ¿no? Por el lado de los indicadores, ¿cómo cerró la semana del día de ayer? La semana pasada. Bueno, fíjate, acá te está dando compra el Concord, ¿no? Está ahí a puntito de darte compra, con manos grandes llevando papeles, ¿no? Antes estaban vendiendo y ahora se dieron vuelta, están empezando a llevar papeles nuevamente. Después, desde el punto de vista del MACD, fíjate que los histogramas eran crecientes, después comenzaron a ser decrecientes, nos estamos acercando al nivel de cero, todavía no te da compra, pero pareciera ser que quisieran cruzarse las medias móviles del indicador y los histogramas ir a cero, ¿eh? Así que si eso pasara, te diera compra también. Y por el lado del RSI sí te da compra, ¿no? Porque fíjate que se sube a la media móvil del indicador y también supera los 50 puntos del RSI. Así que se pone alcista por lo menos de corto plazo, que es lo que yo estoy proyectando, un 3,64% al alza. Pero ¿cuáles son los CDRs que nosotros podemos invertir y aprovechar este posible movimiento alcista de corto plazo? Bueno, vamos a arrancar con el primero que tenemos para ver hoy, que es otro ETF, ¿no? Que también tiene CDR, pero fíjate que ya el rendimiento esperado, por lo menos el objetivo que planteamos desde el punto de vista del análisis técnico, es más interesante, cerca de un 7%, ¿no? Y esto tiene que ver con el XLE, que es el ETF de las empresas
energéticas, ¿no? Las empresas energéticas de Estados Unidos. Fíjate que está en una tendencia lateral de corto plazo. Tuvimos una tendencia alcista bastante interesante, cerca del 37%, muy provechoso, digamos. Y a partir de ahí se quedó estancado en este recuadro, ¿no? En este rectángulo que podemos marcar entre los $82 y los 93. Pero ¿qué pasa? Como es una tendencia lateral, entonces no puedo aprovechar tendencias de corto plazo dentro de la tendencia lateral, porque obviamente existe lo que llamamos fractalidad, que tiene que ver con que dentro de la misma tendencia puede haber una tendencia de menor tiempo o de menor importancia también, que pudiera ser de otra manera, ¿no? En este caso veníamos en una tendencia bajista dentro de la tendencia lateral que estábamos viendo, ¿no? Desde el año pasado viene la tendencia lateral y estábamos en una tendencia bajista, fíjense, ¿no? De corto plazo. Y acá me parece que ya se subieron a los promedios móviles, fíjate, con este velón importante, un aumento muy interesante también del volumen de negociación de estos papeles, y eso pudiera llegar a indicarnos que ya estamos en el inicio de una tendencia alcista de corto plazo, para ir por lo menos a buscar la resistencia estática que está en los $93, ¿no? Actualmente el papel cotiza en los $87, así que ahí tenemos ese cerca de 7% al alza como para poder proyectarlo, ¿no? Pero por el lado de los indicadores nos da compra, obviamente. Fíjense, manos grandes del mercado que están llevando estos papeles. Nos dio compra el jueves 2 de marzo y a partir de ahí sigue alcista la cuestión. Fíjate que a partir del 23 de febrero ya los histogramas empezaban a ser alcistas, ¿no? Los del Concord. Y fíjate el MACD, fíjate que te dio compra el viernes, ¿no? Bastante interesante. Ya nos estaría dando señal de compra con las medias móviles del indicador que se están cruzando y también el primer histograma positivo, ¿no? Después, ¿el RSI te da compra? Sí, también te da compra. Fíjate que se subió al promedio móvil y también se subió a los 50 puntos. Estamos cerca de los 51 puntos. Así que tiene recorrido al alza el ETF del XLE, que tiene que ver con las energéticas. Así que si quisieras aprovechar esta suba, podrías operar el CDR del XLE, ¿no? Vamos a seguir entonces con la próxima, que es AMAT. Vamos a ver que de corto plazo veníamos alcistas también, fíjate, de octubre veníamos cerca de este canal alcista, ¿no? Que fue formado, pero después tenemos acá una resistencia dinámica que formó el 15 de noviembre, respetó después el 13 de diciembre y también el 2 de febrero, ¿no? Así que a partir de ahí, desde el 2 de febrero, empezó a dibujar esta tendencia bajista de corto plazo, después de esta otra tendencia alcista de corto plazo desde el 18 de diciembre hasta el 2 de febrero, y fíjate que después de la corrección empezaría un nuevo movimiento alcista. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, porque el precio se subió a la EMA de 21, lo que nos dice que de corto plazo pudiera estar alcista, ¿no? Así que proyectamos una ganancia o por lo menos una suba en los precios de cerca del 8%, ¿no? 7,89%, que tiene que ver con el nivel del 61.8 de la extensión de Fibonacci, que pudiéramos marcar del movimiento alcista anterior, el retroceso y el movimiento alcista posterior que estaría por ocurrir, ¿no? Pero por el lado de los indicadores, ¿cómo venimos? Bueno, mira, el Concord te dio compra el 28 de febrero, que también era cuando se subía la media móvil del indicador, fíjate, te dio compra en ese momento, pero como era una vela doji, la verdad que estábamos ahí un poquito en duda. El jueves fue a testear el promedio móvil de 21 periodos y lo reconoció y salió al alza. Y acá ya tenemos otra vela que quizás es una vela doji, más de indecisión, pero fíjate que podría ser una vela martillo, ¿no? El cuerpo de la vela está por encima y la cola de la vela deja su cola por debajo, digamos, ¿no? O sea, esto pareciera ser una vela martillo. Así que puede llegar a ser interesante ver cómo las velas también nos pueden marcar esas entradas, ¿no? Por el lado del MACD, les decía, te dio compra el 3 de marzo, ¿no? Fíjate, el viernes.
el último día bursátil que tuvimos la semana pasada. Y después el RSI también te dio compra el 28 de febrero, se subió a la media móvil del indicador y ya estábamos cerca de los 50 puntos, ¿no? Ahora estamos en los 58 puntos, le queda recorrido al alza, ¿no? Cerca del 8% es lo que estamos proyectando. Y vamos a continuar con la siguiente, que es SQ, que tiene que ver con Block Inc. Fíjate, acá una tendencia alcista de quizás mediano plazo, desde noviembre del año pasado, ¿no? Que venimos respetando este canal alcista, que tuvo bastantes toques, digamos, acá en noviembre, después el 28 de diciembre por el lado del soporte del canal, y por el lado de la resistencia, o sea, del lado alcista del canal, fíjate que el 15 de noviembre tuvo otra y acá pudiéramos decir que el 2 de febrero también, ¿no? Así que estamos en una figura alcista, en una figura de canal alcista. Y fíjate que pudiéramos proyectar, ¿no?, este último movimiento alcista con esta corrección que frenó exactamente en el 0,5 de Fibonacci de este retroceso alcista. Y a partir de ahí pudiéramos proyectar una suba del 11% hasta el 61,8 de esta extensión de Fibonacci, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué no lo pongo acá por encima de la vela directamente? No, porque yo lo que quiero es asegurarme de que vamos a poder superar la EMA de 200. Así que habría que estar atento con esa situación, cosa de que si supera la EMA de 200 se podría habilitar ir a buscar ese 11% de rentabilidad que tenemos hasta el objetivo, ¿no? Por el lado de los indicadores, ¿cómo estamos? Fíjate que te dio compra el jueves, ¿no? Manos grandes no están acompañando todavía, así que eso hay que tenerlo en cuenta, pero sigue bastante bien, por lo menos el dato del Concord del viernes sigue bastante bien por ese motivo. Y por el lado del MACD, fíjate que está a puntito de cruzarse las medias móviles del indicador y llegar los histogramas que están siendo decrecientes al nivel de 0 y empezar con el primer histograma positivo. Déjame en los comentarios si es que pensás que hoy, la vela del lunes 6 de marzo, vamos a poder tener el primer histograma positivo en SQ, que está muy pero muy interesante. Fíjate cómo también el RSI lo fue a buscar, superó la media móvil del indicador y está por encima de los 50 puntos, cerca de los 56, le queda bastante recorrido al alza. Así que muy pero muy interesante también SQ por ese lado. Block. Vamos a ir a ver ahora la que nos queda, que es Halliburton, ¿no? Company, que tiene que ver con una empresa de energía. Esta es una empresa que se dedica al petróleo, así que tiene sentido porque es lo que veníamos viendo en el XLE, ¿no? Así que fíjate, este último movimiento alcista, de largo plazo estamos en un canal alcista, fíjate, desde la salida del Corona Crash, pero más de corto plazo tenemos un movimiento alcista que llegó hasta más o menos esta zona, cerca de los 43,5, y a partir de ahí empezó a descender, ¿no? Empezó la corrección bajista que llegó muy cerquita del 0,786 y de la EMA de 200, así que esa zona tiene que ver también con una zona de soporte. Y a partir de ahí empezó de nuevo el nuevo movimiento alcista que tiene que ver con la tercera onda, ¿no?, que podemos proyectar de las ondas de Elliott, la primera alcista, la segunda de corrección y la tercera onda, que podemos ir a buscar una rentabilidad del 11,50 aproximadamente, ¿no? Así que muy interesante hasta el máximo anterior de los 43,40 más o menos aproximadamente. Así que tenemos muy buenas rentabilidades. Si quieres ser un poquito más conservador, podés esperar que se suba a esta resistencia estática que tengo marcado en los $40. Si se llega a subir, igualmente tendrías un 8% de rentabilidad hasta el máximo anterior, ¿no? Y si quieres ser todavía más conservador, bueno, tenés un 4% hasta el 61,8 de la extensión de Fibonacci, ¿no? Desde el punto de vista de los indicadores, fíjate, te dio compra el día lunes 27 de febrero con manos grandes del mercado que ya están llevando papeles. Eso es interesante también. Por el lado del MACD te dio compra el 2 de marzo, el jueves, hace 2 días. Y fíjate que se cruzaron las medias móviles del indicador y tenés histogramas positivos crecientes, ¿no?
Por el lado del RSI también se subió a la media móvil del indicador y estás por encima de los 50 puntos, estás cerca de los 53 puntos, ¿no? Así que vamos a ir con la siguiente, esa fue Halliburton. Y acá tenemos Río Tinto, que tiene que ver con una empresa que se dedica al litio, ¿no? Se dedica a otras cosas también, pero principalmente al litio. Es una empresa británica, si no me equivoco, así que eso es importante tenerlo en cuenta también. Fíjate un movimiento alcista, ¿no? De mediano corto plazo, ¿no? Fíjate un movimiento alcista que nos marca hasta este máximo en los 80,50 dólares. A partir de ahí empezó la corrección, que fue a buscar la EMA de 200 y también el 0,382 de Fibonacci. Esto es muy interesante porque cuando frenan el 0,382 de Fibonacci, tenemos más chances de que el movimiento siguiente sea más abrupto, sea más fuerte que si frenara, por ejemplo, en el 0,5, en el 0,718, ¿no? Frenó ahí y fíjate que después de dejar un gap alcista, que quizás en algún momento después fuera a buscar cerrar, se subió a la media móvil de 21 el jueves 2 de marzo, ¿no? Y acá estaría dejando una vela martillo, ¿no? Interesante también, ahora cotiza en los 75 dólares. Y acá podemos proyectar una suba estimada del 7% hasta el máximo anterior en el del 26 de enero, cerca de los 80,50, ¿eh? Así que 7% de rentabilidad, nada pero nada despreciable, obviamente todo esto en dólares. Y fíjate que el Concord, ¿no? Te dio compra el miércoles pasado, te dio compra el miércoles y tanto el jueves como el viernes las manos grandes del mercado están llevando papeles, ¿no? Están intuyendo que puede ir a buscar un movimiento alcista muy interesante. Desde el punto de vista del MACD, fíjate, histogramas negativos que fueron decrecientes. El viernes tuvimos el primer histograma positivo y se cruzaron las medias móviles del indicador. Te da compra también el MACD, ¿no? Así que ese dato hay que tenerlo en cuenta. Y fíjate que el RSI también te dio compra cerca del jueves también y ya se superó los 50 puntos del RSI. Está en los 55, le queda recorrido todavía, ¿eh? Vamos a ver si tenemos otro más. Sí, Google, ¿no? Me faltaba ahí uno más. Tenemos Google y fíjate que estamos dentro de un canal alcista, ¿no? Pudimos quebrar este canal bajista, fíjate, en esta zona, después nos volvimos a meter, pero estábamos ya dentro de este canal alcista, ¿no? Ya la estructura actual dejó de ser bajista y ahora es alcista, así que fíjate que milimétricamente en la vela del viernes se subió a la EMA de 21. Fíjate como ahí podemos proyectar la EMA de 21 y vemos que el precio terminó por encima de la EMA de 21, lo cual es bastante interesante también porque habilitaría ir a buscar un 7,56% de rentabilidad hasta la resistencia que vemos que se respetó, por ejemplo, el 30 de noviembre, se respetó también por acá el 1 de febrero y algunos días de enero también, así que sería interesante ir a buscar los 100 dólares, ¿no? 100, 101 dólares. Así que nos queda por ahí la rentabilidad que pudiéramos obtener y obviamente fíjate que frenó en el 0,786 de Fibonacci, que tiene que ver con el retroceso de este movimiento alcista. Fíjate cómo Fibonacci también nos ayuda a entender mucho cómo podría ser el retroceso en el que está el precio, ¿no? Dónde podría frenar. Por el lado de los indicadores, el Concord, fíjate, te dio compra el viernes. Si bien las manos grandes del mercado no te están acompañando, el Concord te dio compra ya, señal de compra el viernes. Y fíjate que el MACD todavía no, pero estaría a puntito de darte compra también con histogramas negativos que están siendo decrecientes. Nos estamos acercando al nivel de cero y las medias móviles del indicador también están a puntito de cruzarse. Y por el lado del RSI, fíjate, se subió a la media móvil del indicador y todavía no superó los 50 puntos, pero está ahí nomás, ¿no? Le falta muy, pero muy poquito. Así que Google se pone muy, pero muy alcista también. Y vamos a ver la última que tenemos el día de hoy, que es Texas Instruments, ¿no? Que está también parecida a otra que ya habíamos visto hoy, que tiene que ver con una tendencia lateral de corto plazo. Fíjate que desde el 10 de noviembre se mantiene en este rango de precios entre los 161 y 185 dólares, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos que venía quizás de capa caída y después marcamos un máximo más arriba que el anterior, ¿no? Lo cual nos puede llegar a indicar que esto es un comienzo de una tendencia alcista, ¿no? Todavía es pronto para afirmarlo, pero tenemos ese dato ahí como para ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Obviamente el movimiento alcista anterior, fíjate que desde este mínimo hasta este máximo que frenó justamente en la resistencia estática de los 185,
podemos diseñar ese movimiento, también la extensión de Fibonacci de este retroceso bajista que terminó cerca de los $167 y respetó el 0.618 del retroceso de Fibonacci. Se logró subir de nuevo la EMA de 200, fíjate, y a partir de ahí se subió también a los otros dos promedios móviles, la EMA de 21 y la EMA de 50 respectivamente. Y la vela del viernes fue una vela increíble, una vela martillo muy pero muy interesante, muy lindo de ver, que nos proyectaría esta extensión de Fibonacci al 61.8, que tiene que ver con el $183, ¿no? Cerca de 4,18%. No es una locura de rentabilidad, pero pareciera ser que Texas Instruments podría ir también a buscar el los $185, que tiene que ver con la resistencia estática, que ya aumentaría un poquito más a 5,53%, ¿no? Por el lado de los indicadores, ¿cómo venimos? Fíjate, te dio compra el viernes 3 de marzo con manos grandes del mercado que están llevando papeles. ¿Están viendo lo mismo que nosotros? Eso podría ser una respuesta porque están llevando papeles. Fíjate que el MACD también está a punto de darte compra con histogramas negativos que están siendo decrecientes a puntitos de llegar a cero. Y fíjate que el RSI sí te dio compra también el 1 de marzo y a partir de ahí se subió a la media móvil del indicador y los 50 puntos ya los superamos y estamos en 52. Le queda recorrido alcista, ¿no? Así que muy pero muy interesante estos 7 CDRs que les traigo el día de hoy. Así que obviamente no olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal y si querés aprender a hacer análisis técnico, si querés aprender sobre inversiones, tenés que ir a mi página web que es www.lozanonahuel.com y ahí vas a conseguir todos los entrenamientos que tengo para que vos puedas aprovechar todos los instrumentos de inversión y las inversiones que se pueden hacer en el mercado. No es necesario que tengas ningún tipo de experiencia previa, así que te espero por ahí también. De mi parte nada más, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.